Hola estudiantes, hoy vamos a continuar con los verbos irregulares. En esta ocasión nos vamos a enfocar, este video va a ser específicamente sobre un grupo de verbos irregulares. Y vamos a ahí. Muy bien. Antes de entrar de lleno a los verbos irregulares, quiero hacer un repaso de lo que es la conjugación de un verbo regular. ¿Recuerdan? El verbo regular es aquel que sigue un patrón. Vamos a ver, dijimos todos los verbos caben en estos tres grupos, ¿verdad? Los verbos en español, ar, ir. Ahora, esta es la conjugación de un verbo regular, asistir, ¿verdad? Asistir, dijimos, pertenece al grupo ir, a este grupo, los verbos que terminan en ir. Una vez que identificamos la terminación, la eliminamos y nos queda la raíz. Esta es la raíz del verbo. Deben ustedes pensar, tal vez para que les ayude a recordar, imagínense un árbol, ¿verdad? Entonces, esta parte del verbo es la raíz que sostiene, que se mantiene firme. Entonces, en el verbo lo podemos ver cuando conjugamos. ¿Y qué necesitamos para conjugar? Bueno, necesitamos nuestros pronombres, que son las personas que hacen esta acción, la acción de asistir, ¿verdad? Entonces dijimos que esta parte del verbo, la raíz del verbo, no cambia para un verbo regular, ¿verdad? Entonces, si no cambia, la podemos poner la misma a todas las personas, ¿verdad? Singular o plural, no importa. Ahora, lo que sí cambia es la terminación de este verbo, que necesita coincidir con yo. ¿Cuál es la terminación de yo? Pues o, ¿verdad? Yo asisto. La terminación de tú es. Ella, nosotros, imos, vosotros, is y ellos, en. Yo asisto, tú asistes, usted asiste. Nosotros asistimos, vosotros asistís y ustedes asisten. Todo suena correcto, ¿verdad? Entonces, esta es la conjugación de un verbo regular. Y todos los verbos regulares que terminan en ir van a tener esta misma terminación de aquí. El o, es, imos, is, en. Claro que si es un verbo diferente, va a cambiar la raíz, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto dijimos es un verbo regular. Ahora vamos a entrar a los verbos irregulares, ¿verdad? Dijimos que los verbos irregulares son irregulares porque no siguen ese mismo patrón, porque tienen cambios. Muy bien. Ahora, el grupo que vamos a ver ahorita es específicamente los verbos irregulares que terminan en ser y sir. Por ejemplo, conocer, carecer, traducir. ¿Ven cómo estos verbos terminan en ser, sir? Entonces, vamos a estudiarlos. Ahora, dentro de este mismo grupo de verbos irregulares que terminan en ser y sir, hay otros dos grupos que podríamos llamarlos subgrupos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es los verbos que tienen una vocal antes de ser y sir. Conocer. Aquí vemos que hay una vocal que le precede a ser. Crecer. Tenemos ser y una vocal antes de ser. Traducir. Tenemos sir y tenemos la vocal u precediendo a sir. Entonces, este es uno de los grupos. El otro grupo es los verbos que tienen una consonante antes de ser y sir. No una vocal, sino una consonante. Ejercer. Tenemos ser y tenemos una R, una consonante que precede. Vencer. Tenemos la terminación ser y tenemos la N que le precede. Muy bien. Ahora, tenemos aquí unos ejemplos, una lista de verbos que terminan en ser y sir con una vocal antes, ¿verdad?
crecer, pertenecer. Entonces vemos aquí, crecer tiene una E antes de ser. Y la forma de yo es yo crezco. Pertenecer también tiene una vocal, yo pertenezco. Parecer tiene una vocal, yo parezco. Conocer, yo conozco. Aborrecer, una E, aborrezco. Traducir, yo traduzco. Seducir, yo seduzco. Producir, produzco. Y traducir, traduzco. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo específico de cómo vamos a conjugar este verbo. Tenemos el verbo conocer. Y aun cuando sabemos que es un verbo irregular, vamos a aplicar el mismo patrón de conjugación aquí. Tenemos conocer, identificamos la terminación, ¿verdad? Termina en ser, la eliminamos y nos queda la raíz del verbo, conoc. Muy bien, tenemos el recuadro de conjugación con todos nuestros pronombres. ¿Y qué hacemos? Pues ponemos la raíz en todos ellos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a agregar las terminaciones de este verbo, un verbo que termina en o, en ser. Entonces dijimos que los verbos que terminan en ser, la terminación es o, es, hemos, eis y en. Vamos a ver cómo suenan estas conjugaciones. Yo conozco, tú conoces, ella conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis y ellos conocen. ¿Cómo les suenan estas conjugaciones? Decimos yo conozco una persona famosa. No decimos yo conozco, ¿verdad? Entonces aquí hay una irregularidad. Aquí, en lugar de conoc, esta raíz que dijimos que en los verbos regulares nunca cambia, en este caso sí cambia y por eso es un verbo irregular. Entonces, en lugar de conoc, decimos conozco, ¿verdad? Porque, vamos a ver, vamos a regresar aquí. Aquí tenemos una C y una O, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí hay una diferencia. Aquí tenemos una C y una O juntas y aquí tenemos una C y una E juntas, ¿verdad? Entonces, aquí el sonido de esta C es el sonido S, ¿verdad? Conoces. Ella conoce. Nosotros conocemos. Vosotros conocéis y ellos conocen. Pero, ¿qué pasa cuando la C está junto con la O? Bueno, sabemos que ahí el sonido de la C cambia. Entonces, no es el sonido S, sino un sonido K. Conoco. Entonces, a eso se debe que esta raíz de aquí tiene que cambiar. Entonces, cambia a conozco. Entonces, vean, fíjense cómo se agregó esta Z aquí, ¿verdad? Es lo mismo, solo que se agrega esta Z. Yo conozco. Y esta es la razón por la que este verbo se considera un verbo irregular. El resto de las personas se conjuga de manera regular, pero yo es irregular y por eso pertenece al grupo de los verbos irregulares. Muy bien, ahora vamos a ver. Vamos a ver el caso de cuando hay una consonante antes de ser y sir. Por ejemplo, ejercer, yo ejerzo, vencer, yo venzo. Entonces vemos aquí tenemos ser, pero tenemos una R, una consonante. Aquí tenemos ser, pero tenemos una N, ¿verdad? Que es consonante también. Entonces vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Yo ejerzo, yo venzo. Muy bien. Vamos a ver con detalle la conjugación del verbo ejercer. Entonces dijimos, buscamos la terminación, ejercer pertenece al grupo de los verbos que terminan en er, la eliminamos y nos queda la raíz del verbo. Ahora tenemos el recuadro de la conjugación, los pronombres, muy bien.
Y como siempre ponemos la raíz del verbo en todas las personas. Ahora, ¿cuál sería la terminación para yo? ¿Verdad? Bueno, pues es la O, es, hemos, eis, en. Muy bien, ahora vamos a ver. Yo ejerco, tú ejerces. Por ejemplo, tú ejerces una profesión. Él ejerce, nosotros ejercemos, vosotros ejercéis y ellos, ustedes ejercen. Vamos a ver cómo les suena esta conjugación. Yo ejerco una profesión, ¿les parece bien? No, ¿verdad? No es la forma en que pronunciamos este verbo, sino que aquí esto va a cambiar. En lugar de ejerzo. Yo ejerzo una profesión. Entonces, aquí vemos que hay un cambio nuevamente con yo solamente, ¿verdad? Tú ejerces, ella ejerce, todos los demás se mantienen igual, no cambian. Pero el yo es donde tenemos el cambio y precisamente por eso el verbo ejercer pertenece a los grupos irregulares. Muy bien, vamos a ver que hay una excepción, ¿verdad? Los idiomas siempre tienen excepciones y vamos a ver aquí el verbo mecer, ¿verdad? Mecer un bebé. Tenemos el verbo mecer. Si eliminamos la terminación er, nos queda mes. Tenemos el recuadro de la conjugación nuevamente. Entonces ponemos la raíz, ¿verdad? En todas las personas. ¿Y cuál es la terminación de los verbos que terminan en er? O, es, hemos, eis, en. Entonces vamos a ver cómo nos suena. Yo meco, tú meces. Él mece, nosotros mecemos, vosotros mecéis y ellos mecen. Aquí vemos el mismo caso, ¿verdad? Que cuando la C está junto con la O, el sonido es de k, meco, como cosa. Sin embargo, cuando está la C con la E, aquí tiene el sonido s, meses. Ella mece, nosotros mecemos, vosotros mecéis y ellos mecen. Entonces, es el mismo caso, solamente el yo tiene una irregularidad. En lugar de meco, decimos yo meso. Entonces, atención, no es mezco. Y este es un error que se comete muy frecuentemente porque se sigue el mismo patrón de los otros verbos, ¿verdad? De yo conozco, yo mezco. Pero realmente esta es una excepción y se conjuga de esta forma, yo meso. Muy bien, entonces esta fue la excepción. Ahora vamos a resumir los dos casos, ¿verdad? Aquí dijimos que cuando hay una vocal antes de ser o sir, como en el caso de pertenecer, entonces la conjugación es pertenezco. Entonces aquí tenemos que el cambio de esta C, aquí tenemos la C, ¿verdad? El cambio de esta C es a ZC. Entonces hay un cambio de C a ZC. Pertenecer, yo pertenezco. ¿Okay? Lo vemos aquí. Muy bien, ahora el otro caso es cuando hay una consonante antes de ser o sir. En el caso de vencer, aquí tenemos ser y tenemos una consonante, ¿verdad? Antes de ser. Y aquí sería yo venzo. Aquí el cambio es de C a Z. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Cuando hay una vocal, la C cambia a ZC y cuando hay una consonante, la C cambia a Z. Muy bien, esto es todo por hoy, por este grupo. Espero que haya sido claro. Hasta luego.